Buenas noches. Hace aproximadamente un año, una amiga muy cercana, Rocío, me pidió que la acompañara a la empresa donde ella trabaja, porque quería contarle a todos sus compañeros de la oficina y quería contarle a sus jefes que hasta hace apenas 5 años ella tenía un fusil al hombro y andaba por las selvas de Colombia haciendo parte de un grupo armado. Ella quería hacerlo porque en su día a día en la oficina, en los almuerzos, en la interacción con sus compañeros, constantemente era tema de conversación los desmovilizados. Y ella le tocaba hacer parte de estas conversaciones viendo cómo se referían a las personas que como ella en algún momento hicieron parte de este tipo de organizaciones armadas. Recuerdo que ese día estábamos conversando con todos sus compañeros, los compañeros no sabían de qué se trataba y cuando ella por fin asume el valor de contarles su historia, contarles que fue una guerrillera, contarles por qué ingresó al grupo, contarles cómo fue su vida ahí, contarles por qué decidió salirse, la respuesta de sus jefes y la respuesta de sus compañeros de oficina es exactamente la misma respuesta que yo he venido encontrando durante estos últimos 15 años cuando hacemos este tipo de procesos en diferentes compañías, en diferentes comunidades, en diferentes espacios. Los compañeros la miraron y le dijeron: ¿cómo? ¿Vos eras guerrillera? No parece. No parece. ¿Qué es parecer un excombatiente? ¿Qué es parecer una exguerrillera o un exparamilitar? ¿A qué nos parecemos? Precisamente de eso es que quiero conversar con ustedes este rato, de la urgente necesidad que tenemos como país de dejar de relacionarnos por lo que parecemos y empezar a relacionarnos por lo que somos. Humanizarnos. Colombianos y colombianas. Y es que Colombia, en un poco más de 200 años que tiene como país, ha vivido un conflicto tras otro. Todo el siglo XIX estuvo plagado de conflictos. Cada 7 años tuvimos una constitución en promedio o una modificación a la constitución que al final del día no eran más que acuerdos de paz. Cuando arrancamos el siglo XX, firmamos uno de los acuerdos de paz más importantes porque le dábamos fin a la guerra de los 1000 días, una de las guerras más crueles que hemos tenido como sociedad. Y apenas unos años después, ya estábamos en la guerra bipartidista. Para la década de los 60 se empezaron a conformar los diferentes grupos armados que hacen parte de nuestro conflicto actual. Y digamos que hay un punto de inflexión a partir de los 90, porque a finales de los 80 teníamos en el país más de 40 grupos armados organizados siendo partícipes del conflicto. En la década de los 90, al comienzo, hicimos varios acuerdos de paz con diferentes grupos de guerrillas. La primera década de los años 2000, hicimos acuerdos de paz con aproximadamente 36 bloques de paramilitares. Y hace 1 año y medio firmamos un acuerdo de paz con las FARC y estamos en la mesa de negociación con el ELN. Hay motivos para sentir esperanza, hay motivos para pensar que estamos cerca de terminar este conflicto por lo menos. Y ahí es cuando nos sale un reto grandísimo como país. Porque somos la generación que tiene que dar ese giro. Somos la generación que nos tocó asumir la responsabilidad de ponerle fin a 200 años de guerras. Y claro, para poder hacerlo, necesitamos de todo el aparato del Estado, necesitamos de políticas que nos ayuden a recopilar la verdad, políticas que nos ayuden a hacer reconciliación, políticas que nos ayuden a reparar a nuestras víctimas, políticas para restituir las tierras, políticas para reintegrar a los excombatientes. Pero eso es solo una pequeña parte. Porque es que 200 años de guerras nos han hecho un daño tremendo como sociedad. Estamos profundamente fracturados.
Mire, si nos devolvemos en esta historia, los colombianos nos hemos matado siempre por diferentes razones, que porque centralistas o federalistas, que porque rojos o azules. Y hace apenas un año, literalmente, porque sí o porque no. Ahí es precisamente en esa fractura que ha hecho que los colombianos nos cerremos, porque no aprendimos, ninguna generación anterior a nosotros de colombianos ha vivido en paz ningún día. Nosotros no aprendimos a resolver conflictos. Ante los conflictos nos dividimos y nos encerramos. Entonces hoy tenemos a los colombianos de una manera tal que se relacionan con los que piensen y crean igual a ellos, y todo el que no, lo aniquilamos, así sea simbólica o físicamente. Y hablo de aniquilar lo simbólico porque todo el que crea diferente a mí, entonces es porque es un idiota, porque no lee, porque está adoctrinado, y no somos capaces de entender que cada persona tiene su propia historia de vida y tiene los argumentos para hacer y creer lo que es y cree. Y precisamente encerrarnos tanto, no ser capaces de solucionar nuestros problemas, pues nos aniquila el diálogo. Y entonces no somos capaces de construir un futuro juntos, porque en el presente no somos capaces de conversar. Tenemos varias encuestas en las que nos preguntaron como colombianos si queremos vivir en paz, y por supuesto la gran mayoría dijimos que sí, pero después nos preguntaban en esa misma encuesta si estaríamos dispuestos a vivir con un desmovilizado cerca, y no, de vecino no. Si quisiéramos tenerlo como compañero de trabajo, no, en el trabajo no. Es decir, todos soñamos ese futuro, pero muy pocos estamos dispuestos a hacer concesiones para poderlo lograr. Y lo pongo con los desmovilizados porque es el tema que conozco, pero nos pasa en demasiados aspectos de la vida. Estamos muy divididos en ese sentido. Y ahí es entonces cuando como país nos toca tomar una decisión y decir, bueno, ¿cómo empezamos a derrumbar todas estas divisiones para empezar a construir ese futuro juntos? Pues obviamente entonces tenemos que empezar a generar espacios de reconciliación. ¿Pero qué tipo de espacios de reconciliación? No es una reconciliación, nosotros no podemos forzar el perdón, porque el perdón no se forza, el perdón se da. Nosotros no podemos pensar que nos vamos a reconciliar cuando todos nos perdonemos. Hay que permitir que las heridas vayan sanando, y cada persona que tiene que pedir perdón y cada persona que tiene que perdonar tendrá su propio proceso. Tampoco podemos pensar que la reconciliación es entonces olvido, ¿no? Entonces venga, olvidemos y construyamos un país nuevo. No, todo lo contrario. No podemos olvidar, tenemos que construir la verdad y tenemos que recordar lo más que podamos, porque no nos podemos dar el lujo de olvidar, porque recordando es que no vamos a volver a vivir todo lo que hemos vivido. Tampoco se trata de dejar de estar polarizados. No, está muy bien que estemos polarizados, está muy bien que además desde los extremos la gente defienda sus ideas. Es que así se construye la democracia. El problema es que nos matemos por pensar diferente. Tenemos que aprender a vivir en un país donde tenemos extremos de pensamiento. Todos los países son así. El tema es cómo nos relacionamos a partir de esas diferencias. Y ahí es cuando empezamos a construir unos escenarios de reconciliación que vale la pena discutir, porque hay cientos de eventos, por lo menos estoy viendo en estos días, donde la gente dice, no, y vamos a hacer un escenario de reconciliación y vamos a sentar en una mesa a un excombatiente de las FARC, a un excombatiente de las autodefensas y a una víctima, y vamos a hacer un acto de perdón simbólico, y eso nos va a ayudar a la reconciliación del país. Por otro lado,
también tenemos actos donde simplemente sentamos a 3 colombianos a contar su historia desde diferentes posiciones, a enseñarnos qué fue de sus vidas, por qué tomaron las decisiones que tomaron y cuáles fueron las consecuencias de esas decisiones. En este primer escenario, muchas veces por querer hacer reconciliación terminamos dividiendo más. En el segundo escenario, las personas se conocen, no desde sus rótulos, no desde sus roles, sino desde su historia de vida. Y es que es muy complejo en un país que lleva 200 años en un conflicto tan otro, juzgar. Cuando uno empieza a relacionarse no desde el rótulo, no desde el estereotipo, sino desde la persona, las cosas cambian profundamente. E insisto, mientras en el primer escenario muchas veces sale la gente más dividida que como entra, en el segundo me ha tocado ver cómo personas que han sufrido directamente del conflicto se paran y abrazan a excombatientes y les dicen: hoy mi dolor ha mermado un poco, porque hoy comprendo un poco más. Y me ha tocado ver cómo excombatientes que hay veces no eran conscientes del dolor que había causado porque sentían que ellos estaban haciendo un bien, se dan cuenta del daño que hicieron y lloran de la mano con las víctimas y deciden empezar a hacer acciones para transformar esa realidad. Esa es la idea simple. No relacionarnos desde los rótulos, no relacionarnos desde lo que nos divide, empezar a relacionarnos desde lo que nos une. Si mi amiga Rocío le hubiera pedido trabajo a su jefe diciéndole que ella era desmovilizada, tenía un 70% de posibilidades de que no le hubieran dado ese trabajo, un 80% de posibilidades de que ningún compañero de la oficina quisiera tener algún tipo de relación o confiar en ella. Hoy, por el contrario, ella no solo sigue trabajando allí, sino que la empresa le ha abierto la puerta y ha contratado a 5 excombatientes más. En ese sentido, yo creo que es muy importante que todos hagamos un alto a esta realidad que estamos viviendo y nos demos el tiempo para mirar a la persona que tenemos al lado, para mirar a la persona que tienen adelante, para mirarse ustedes mismos, miren sus manos y piensen: ¿qué parecemos? Y empecemos a darnos cuenta que solamente en este escenario, de las personas que tenemos alrededor, hay una alta posibilidad de que muchos de ellos piensen diametralmente diferente a mí, que muchos de ellos tengan una visión de futuro de nuestra sociedad muy diferente a la que yo tengo. Quiero contarles además que dentro de estas personas del auditorio hay muchas personas también que hicieron parte de algún grupo armado. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a seguir ignorándolos? ¿Vamos a seguir solamente relacionándonos con los que piensan igual a mí? Porque estos que piensan diferente o son idiotas, o están adoctrinados, o no leen. O vamos a empezar a pensar cómo construir un país a partir del diálogo, donde podamos relacionarnos con los que piensan diferentes a nosotros. Colombia nos necesita. Nosotros nos necesitamos. Es responsabilidad de todos empezar a dar ese paso para generar una reconciliación, porque ese país que soñamos, ese país que necesitan las nuevas generaciones, es responsabilidad de todos nosotros construirlo. Cada quien tomará la decisión. Por mi parte, lo más que les puedo decir es: ¿queremos soñar diferente? Derrotemos los estereotipos, no juzguemos, miremos al otro como humano y empecemos a encontrar todo eso que nos une. Son miles de cosas las que nos unen y pongámoslas por encima de esas pequeñas cosas que siempre nos han dividido y que nos siguen dividiendo. Muchas gracias.